Oh, Oaxaca, tu cielo es de zafir, ya deshojan sus luces tornasol, y las cumbres se miran ya teñir por los besos dorados de tu sol. Oh, Oaxaca, tu cielo es de zafir, ya deshojan sus luces tornasol. Estamos aquí en A Contragolpe en este primer domingo del mes de septiembre, mes de la patria. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con la alegría de iniciar con este mes patrio, por supuesto, con el entusiasmo de todas las tradiciones y todas las actividades cívicas que podemos encontrar en este mes de septiembre. Pues sí, ya estamos en el primer domingo de septiembre. Y la verdad es que yo creo que también habría que pensar que se acaban de cumplir 5 años de que el cronista de la ciudad, el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, lo hayan elevado a ese rango, es decir, hacerlo cronista. Y para eso creo que es importante que más adelante hablemos acerca de lo que es la crónica, con él desde luego como nuestro invitado especial, de lo que ha sido su crónica durante estos 5 años y cuál es el devenir, lo que piensa hacer en los años subsiguientes. Sí, por supuesto, pero antes de ir a la plática tan bonita que se anuncia con el cronista de la ciudad, Jorge Bueno Sánchez, pues vamos a darle la bienvenida como cada domingo a nuestra querida amiga Soledad Alvarado Juárez, que nos va a presentar, como ella lo sabe hacer, la agenda cultural. Hola, amigas y amigos de A Contragolpe. Con el gusto de saludarlos esta mañana de domingo, iniciando el mes de septiembre. En esta ocasión, les comparto la triste noticia del fallecimiento del artista plástico Francisco Monterrosas, pintor, grabador, muralista y dibujante, nacido en Juchitán, Oaxaca. Desde pequeño mostró interés en el dibujo y la pintura. A los 6 años ya hacía sus primeros retratos. A los 15 años de edad realizó su primera exposición individual. Monterrosa estudió en la Escuela de Bellas Artes de la UAPO, en la ciudad de Oaxaca, y fue alumno del artista Shinsaburo Takeda, que lo invitó a realizar un mural en la prefectura de Chiba, en Tokio, Japón, así como el mural del Paraninfo de la Facultad de Leyes de la UAPO. Creador de su propio estilo surrealista, en sus piezas habitan lunas, mujeres del istmo de Tehuantepec con cabellos de estrellas y peces. Sus piezas forman parte de la comunidad, como el hermoso mural que da la bienvenida en el Espinal. Debido a su estancia en Japón, es uno de los pintores más reconocidos en el continente asiático. Monterrosas dejó el plano físico a los 53 años de edad, víctima del COVID. A su familia, amigas, amigos, un abrazo y el deseo de pronta resignación. En otros temas, esta semana se estrenó el documental El Chef Zapoteco, ópera prima de la cineasta oaxaqueña Ana Silvia Cantú. La pieza, filmada en su totalidad en Santiago Matatlán en febrero del presente año, fue seleccionada para presentarse en la muestra Raíces, Pueblos Indígenas y Originarios por Shorts México, el festival de cortometrajes más grande de América Latina y el único en México especializado en esta categoría. La película narra la historia de Gaudencio Ruiz Mateo, originario de Santiago Matatlán, Oaxaca, migrante mexicano en Estados Unidos, país en el que alcanza el éxito trabajando con los chefs Hiroyuki Tarada y Nobu Matsuhisa en los prestigiados restaurantes de comida japonesa de Los Ángeles, California, Ku Nobu y Sake Dojo. El reparto del film está formado por la familia del chef Bonifacio Ruiz Blas, Anselma Mateo Ramírez y Lorenzo Martínez. Ruiz Mateos es considerado el mejor chef en Estados Unidos y uno de los 6 mejores chefs del mundo. El film está promocionado por la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Si quieres ver el documental El Chef Zapoteco, estará disponible este mes de septiembre en Film Latino, la Cineteca Nacional y en Shorts México. Y hablando de cine, la Filmoteca de la UNAM presenta su homenaje a la recién desaparecida Rosita Quintana, actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano. Bautizada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa como la Dama de América por su belleza, carisma y su forma tan particular de interpretar tango.
En esta ocasión se presentan un par de sus memorables interpretaciones. Calabacitas Tiernas, Ay, qué bonitas piernas, de Gilberto Martínez Solares, y Susana, Carne y Demonio, de Luis Buñuel. Si quieres verla, visita el sitio www.filmoteca.unam.com.mx. Desde aquí, un abrazo al ingeniero Jorge Bueno Sánchez, a 5 años de ser cronista de la ciudad de Oaxaca. ¡Felicidades! Recuerda que aunque estés vacunado, existe la posibilidad de que te contagies o contagies a los demás. Es importante que continúes utilizando cubreboca y observar la sana distancia. Si puedes, quédate en casa y desde ahí disfruta de un sinfín de actividades y talleres culturales que tienes al alcance de un clic. No bajes la guardia. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Déjanos un me gusta o algún comentario. Desde aquí les envío un abrazo. Gracias. Como de costumbre, muy hermoso comentario. Y por cierto, hablaste de una actriz bellísima, que fue íntima amiga, pues, de la familia López Mateos, que vino a Oaxaca y presenció nuestra Guelaguetza en un lunes del Cerro, y que de alguna forma siempre estuvo muy presente en un sentimiento muy mexicano. Porque si bien es cierto que cantaba tangos, como bien lo dices, muy hermosos, la realidad es que cantando canciones rancheras, pues solamente creo que otras 2 o 3 personalidades de la farándula le podían llegar, desde luego Lola Beltrán, Amalia Mendoza Latariacuri, y tal vez alguna otra más como Lucha Villa, pero Rosita Quintana se pulía y era una maravilla escucharla cantando la canción Bravía. Qué lástima que se nos fue, pero nos dejó una huella indeleble. Por supuesto que Rosita Quintana se va a quedar por siempre en nuestra memoria, en la memoria del cine. Y también, pues, la despedida de este gran maestro, Francisco Monterrosa, a quien, por cierto, tuvimos la oportunidad de tener en una portada de A Contragolpe, que generosamente nos aprobó para poder compartir su obra en Oaxaca, que era poco vista porque más trabajó en Japón, como lo comentó Sol Alvarado Juárez. Pero fíjate qué cosa tan extraña. Salvo Rufino Tamayo y tal vez, desde luego, el gran Toledo, casi todos los pintores oaxaqueños de gran altura mueren jóvenes. En este caso, Monterrosa apenas frisaba pues los 51, 52 años por ahí, pero ha habido muchos más que verdaderamente pues nos han abandonado muy jóvenes dejándonos, como lo dije hace un momento para Rosita Quintana, en este caso para la plástica oaxaqueña, una huella indeleble. Sí, por supuesto que sí, y un recordatorio también de que la pandemia sigue. En esta semana tuvimos el regreso a clases prácticamente en todo el país a nivel básico y a nivel media superior. Y bueno, en Oaxaca el regreso fue, como lo dijo el director del IEPO, paulatino, escalonado y en respeto. Lo primero es la salud y poco a poco veremos seguramente que las escuelas se han de estar abriendo, pero también los cuidados que debemos tener y las precauciones que debemos tener han de extremarse porque los contagios por COVID siguen todavía y muy fuertes. Y vamos a ver qué resultados hay de esta pues rellegada a clases presenciales. Bueno, yo creo que la vida sigue en su curso y tenemos que tener todos los cuidados del mundo para que no solamente nuestros niños se contagien, sino también nuestros maestros y desde luego los padres de familia, a donde van los niños ya contagiados en caso de que así fuera. Así es, y bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte, como lo comentó el licenciado Guillermo García Manzano hace un momento. Tenemos invitado de lujo, vamos a estar platicando con el cronista de la ciudad, Jorge Bueno Sánchez, sobre 5 años de trabajo ininterrumpido en el que él ha estado
nutriendo la crónica de la capital oaxaqueña. Así es que vamos a disfrutar de una gran presencia, seguramente de una gran conversación, y la invitación está hecha, y nuestro agradecimiento, como siempre, a La Mexicana por permitirnos transmitir este programa en el 570 de AM, en el 94.9 de FM, y también nuestro agradecimiento a ustedes, donde quiera que ustedes nos reciban, en cualquiera de las redes sociales, YouTube, Facebook o Spotify. Muchas gracias por todos sus comentarios. Quédense en este espacio, estamos en A Contragolpe. Y las cumbres se miran ya teñir por los besos dorados de tu sol. Ya en las frondas sus trinos del turpial ya perfuman las rosas y el azar. Y en los surcos fecundos del trigal las alondras comienzan a cantar. Un espacio cultural. Carlos María Bustamante. Autor de numerosas obras históricas, director de los periódicos revolucionarios de su época, El Despertador Americano y El Correo Americano, y considerado como el escritor insurgente más radical, Carlos María Bustamante nace en la ciudad de Oaxaca el 4 de noviembre de 1774. Este insigne abogado, luchador insurgente, diputado por Oaxaca, con Murguía y Galardi y con Crespo al Congreso de Chilpancingo, sufrió persecuciones constantes y prisión en el temido castillo de San Juan de Ulúa, antigua fortaleza veracruzana, erigida contra los piratas de otrora. Se dice que el rector del Colegio de San Gregorio de México le pasaba diariamente una ración de alimentos, pues sus últimos días transcurrieron en la más grande miseria, dado que gastó una verdadera fortuna en imprimir y publicar no solo sus libros, sino todos aquellos impresos que consideraba útiles para propagar las ideas libertarias. A Carlos María Bustamante, el pueblo oaxaqueño lo honra plenamente en el análisis de su historia. Un espacio cultural. Pues ya estamos aquí nuevamente en A Contragolpe, y como les habíamos anunciado, pues con un gran amigo, con una persona que es un profesional en toda la extensión de la palabra, no solamente en su profesión, que es la ingeniería, sino también dentro del ámbito de la cultura. Me refiero a nuestro querido cronista de la ciudad, Jorge Bueno Sánchez, que precisamente ha cumplido ya 5 largos años, que se dicen fácil, pero no lo son. 5 largos años como cronista de la ciudad. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, y aquí estoy, como siempre, con el gusto de estar en este gran programa. Gracias. Conchita. Bienvenido, ingeniero Jorge Bueno, y además, qué gran labor durante 5 años en que esta crónica ha implicado también grandes retos, pero tal vez podríamos iniciar por comentar con el público de A Contragolpe qué es hacer una crónica, porque cuando queremos hacer una referencia seria de algún dato o algún tema de Oaxaca, hablamos de lo que han dicho y de lo que han consignado los cronistas. Y quisiéramos que nuestro público pues entrara a este concepto o a esta forma de hacer y de escribir que se refiere a la crónica y a la crónica de una ciudad, ingeniero. El nombramiento que me fue conferido en la confianza de la autoridad, que es el honorable ayuntamiento, cuando celebran su reunión, acuerdan el 25 de agosto de tomarme la protesta del año 2016.
Yo soy el quinto cronista de una no larga, corta relación que se inicia con don Jorge Fernando Iturribarría en 1960. Posteriormente hay un segundo cronista, don Javier Castro Mantecón, luego hay un tercer cronista, don Everardo Ramírez Borges, y el cuarto cronista, que duró 15 años, Rubén Vasconcelos Beltrán. Así que como quinto cronista retomo ese impulso que le habían dado a la memoria histórica de esta muy noble Iglesia de Oaxaca. Al aceptar, lo pensé más de un mes. Para mí fue muy difícil, porque implicaba el estar al pendiente de la ciudad, de lo que acontecía, y sobre todo, era la responsabilidad tan pesada, tan grande, de poder asumir una tarea que implica el espacio y tiempo que vive el cronista. Relatar los hechos, las acciones, pero como Oaxaca es una entidad con tanta historia, una historia enorme, que es el acervo que tiene nuestro estado. Es no solamente el escribir cada domingo en las páginas de un diario que nos ha dado el espacio a mí y a otros muchos, porque reconocemos en el Imparcial, que está próximo a cumplir en noviembre 70 años, que desde que le dio en el magazine y en el espacio a don Raúl Bolaños Cacho Wendulain para hacer una recopilación desde los periódicos El Oaxaqueño que existía, y que era ya un espacio dedicado a la memoria histórica. Creo que el cronista de Oaxaca debe estar bien documentado, bien metido o inmerso en los acontecimientos históricos, porque todo tiene una correlación. Las bases fundamentales para poder hablar en este momento de Oaxaca están ligadas al espacio-tiempo que se vivió y que lo traemos a la palestra, al momento, al acontecimiento y a la vida. Así como pudimos entender que Oaxaca tenía 500 años ya de historia, como lo que se dio a partir del 25 de noviembre de 1521, la presencia hispana en una Mesoamérica con una cultura enorme, milenaria comparada a la cultura mexica de los de Aztlán, los aztecas, que llegan a la náhuatl y establecen México Tenochtitlan. 200 años apenas de historia. Pero nosotros en Oaxaca tenemos miles de años. Cuando aceptamos, fue un momento primordial, incluso se me pidió hablar, y lo que le dije al cabildo en ese momento que presidía Javier Villacaña era que habrá momento para hablar y momento para defender a Oaxaca. Y esos momentos en 5 años se han dado en muchas ocasiones. Hemos estado trabajando sobre todos los aspectos que puedan ser de interés para el oaxaqueño, pero todo va ligado a la historia nacional y en mucho a la historia internacional, porque en este hemisferio occidental, receptor de una cultura, fue fusionada, fuimos, si efectivamente, mestizados, o sea, en el mestizaje se da la lengua, la creencia. Lo que hicimos fue también dar como mexicanos, que en ese momento nacemos como tales, es un parto doloroso, se decía, pero es el parto del México nuevo. Aportamos también mucho, no solamente en el aspecto natural, llámese picantes, papas y todo lo que pueda significar lo que ya existía en Mesoamérica, sino también la parte poética, la parte del calendario, las cuentas, el conocimiento, Monte Albán, la astronomía, la medicina a través de sus estelas. Todo se conjuga
y nos llega a 500 años después como una cultura muy sólida, muy firme. Es una cultura que no puede tener torcimientos, está clara, está ahí en la mesa puesta para todos. Y al leerla, estamos recreándonos en el tiempo y en el que nos permite exponerla como cronistas, en las conferencias, en la presentación de los libros, en la participación de lo que han sido mesas redondas, en lo que son las conferencias que vamos dando ahora en forma virtual y que no podemos acercarnos a las personas de los diferentes clubes de servicio, organizaciones, organismos o poblaciones que nos piden asistir. Y a la radio o a la televisión, ahí estamos presentes. El cronista tiene una responsabilidad muy grande. El registrar los acontecimientos, escribirlos, publicarlos. Si se pudiera hacer, ya hubiéramos publicado 5 tomos, porque cada 50 domingos completamos 150 cuartillas, que son lo que vamos escribiendo y publicando, pero que no están en un libro. Solamente pudimos editar un primer tomo, que es el libro sobre lo que serían las crónicas de Oaxaca, y que estamos esperando hacer los otros 4 libros que ya se pueden publicar. Si bien en este programa que recoge todos los acontecimientos, los saberes y los deberes del oaxaqueño, y que es Contragolpe, que es un espacio único en la radio, y que tiene un público cautivo, público siempre adelante de sus costumbres, pues nosotros lo que hacemos exactamente es lo mismo, pero escrito. Publicar, escribir y editar en la medida que podemos algunos libros, algunos acontecimientos, como han sido los libros como puede ser la historia de la banda de música del Estado, que no había un libro escrito específicamente sobre el tema. Había artículos, había algunos datos por Rosa Solaegui, por Javier Castro Mantecón, por algunos otros periodistas que nos hablan de esa banda de música con una historia enorme, ¿no? Con un inicio por las bandas de guerra que quedaron, las bandas de los batallones, y que se formó y que se inició conjuntamente con la inauguración de lo que fue el Jardín de la Constitución. Jardín, antiguamente era la Plaza de la Constitución, por la Constitución de Cádiz. Así que hemos podido hacer algunas cosas que nos permiten acercarnos a la gente que ávida de, si no son noticias, son hechos históricos que nos narran los acontecimientos más importantes de la vida del Oaxaca del ayer y del Oaxaca de hoy. Si yo quisiera preguntarte algo. Sí. Es una tentación muy grande para un cronista confundir un poquito o desligarse mucho de la historia, porque la crónica y la historia son 2 cosas que se complementan pero no son iguales. ¿Qué opinas al respecto? La crónica que actualmente tratamos de hacer a través de muchos cronistas que tiene el Estado, somos 45 cronistas. La crónica es el tiempo que transcurre en el vivir y en el acontecer, pero que está ligado con un acontecimiento que sucedió. Claro. El otro día hablábamos que estábamos conmemorando 150 años del fallecimiento de Macedonio Alcalá. Cuando se da en 1869, algunos diarios hablan personaje, pero que se hace grande a través del tiempo, y a los 100 años ya participan algunos personajes. Entre ellos tú, Guillermo, eras muy joven, pero fuiste parte de ese comité de conmemoración de los 100 años. 50 años después, conmemoramos 150.
Entonces, está ligado en el momento que estamos hablando de un Macedonio Alcalá Prieto y está ligado al acontecimiento de hace 50 años y ligado a los acontecimientos de hace 150 años. Claro. No nos podemos desprender. Claro. Traer al personaje, pues es hablar del personaje, decir, pasó esto, sucedió esto y Claro. está sucediendo esto. No encontramos en ningún momento el busto que estaba en la esquina de la plazuela Antonia de la Bastida de Lanza. Y muy importante, ingeniero, lo que usted nos comenta, porque además es el personaje con acontecimientos alrededor de la memoria de ese personaje. Y vamos a continuar aquí en A Contragolpe platicando con el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, el cronista de nuestra ciudad, que está celebrando aquí en A Contragolpe, y eso nos da mucho gusto, 5 años de ese nombramiento. Quédese en este espacio, continuemos la conversación. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué bueno que están aquí en A Contragolpe y continuamos con esta muy amable y muy amena conversación con el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, quien ya nos ha comentado, por ejemplo, que hay identificados 45 cronistas en el estado de Oaxaca que tienen esta tarea tan compleja y también tan buena y tan bonita de ir recopilando la crónica de sus lugares de origen. Pero evidentemente, ingeniero Jorge Bueno, la ciudad de Oaxaca, digamos, que es como el repositorio, es a donde confluyen evidentemente todas esas crónicas, porque somos la capital del estado. Y quisiéramos preguntarle en este momento, ¿cuáles son estos retos que tiene la crónica en el 2021? ¿Cuáles son estos momentos complejos que ustedes están enfrentando y que usted, como cronista de la ciudad de Oaxaca, enfrenta? El problema de la pandemia nos ha impedido reuniones, nos ha impedido el realizar trabajos que requieren de investigación. No podemos entrar a los recintos donde se preserva la memoria histórica, como son las bibliotecas. No podemos acudir a los archivos porque están cerrados o no se puede acceder a ellos. Sí nos encontramos con una situación difícil, pero nos hemos resguardado y nos ha permitido estar en nuestras pequeñas bibliotecas, escribiendo, viendo las noticias. Ha cambiado mucho. La historia de los cronistas se inicia desde el cronista conquistador Hernán Cortés, pasa por cronistas como Bernal Díaz del Castillo, que escribe por las cuestiones de Cómora, que no eran exactas, ni vivió la época, ni vivió el momento, y que escribe ya por 1569, se publican en 1580, trabajos que realizó ya muy grande allá en la antigua Guatemala y que nos hablan paso a paso de los acontecimientos. Y complementado todo aquello, nos va dando el marco histórico que nos va a permitir hacer uso de todos ellos. Hay otros cronistas que tuvimos en Oaxaca que escribieron palestra y geografía, como fue Burgoa. Él escribe y publica en 1681. Otro Antonio Gay Castañeda, que publica hasta 1881, un trabajo de 50 años, Historia de Oaxaca, y que todos ellos recogieron acontecimientos, etapas que les tocó no solamente vivir, sino resumir en el informe y los acontecimientos. Pero de esa época a la época actual cambió mucho. Ya no se podría escribir lo que escribía todos los días don Carlos María de Bustamante, allá por 1845. La Ciudad de México amaneció lloviendo. La Ciudad de México amaneció con frío. O la Ciudad de México amaneció con los americanos que entraron a la Plaza de la Constitución. Y aquí estoy con mi escopeta esperándolos. Él muere en 1448 y era un cronista
compulsivo, escribía todos los días lo que pasaba. De igual manera lo hacía don Jorge Fernández Iturribarría, hasta que le impidió la publicación de sus trabajos. 50 libros publicó y se dedicó más a la historia que a la crónica y al relato, o, como decía su nombramiento, cronista-relator. Hoy en día tenemos los medios suficientes, electrónicos y más, ahora todo lo que significa la nube. Todo esto que nos da la noticia en el momento, con imágenes, con todo. Entonces, nos enfrascamos más los cronistas a los acontecimientos que tienen que ver en el momento con un pasado próximo. Y además, añadirle los hechos históricos, las fechas y los acontecimientos tal como son o debieron ser contados o deben ser contados. Somos más, o sea, yo diga que en este momento somos más historiadores que cronistas, pero como cronistas estamos hablando de nuestro espacio geográfico que nos toca vivir y hacer. Y los cronistas nos hemos relacionado de tal manera que estamos en un intercambio completo con lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec, Oahuapa, La Cañada, los diferentes lugares, la sierra. Hablamos más entre cronistas de lo que es los MIGs, los no conquistados, los personajes, de la orden mendicante, los dominicos. Y entonces estábamos escribiendo algunas leyendas de antaño y hogaño, o algunos cuentos que están o se quedaron sin publicar. Hay libros que nos dan 30 cuentos de los Mijes escritos por un norteamericano, pero que no son los cuentos que cuentan la gente actual de los Mijes. Hay otro tipo de cuento que es el cuento más actual, más urbano, más digerible. Y estamos sobre eso muchos cronistas tratando de rescatar mucho de lo que se ha ido perdiendo a través de la tradición oral. Mira, fíjate que hay algo que a mí siempre me ha inquietado. Las mentiras o las exageraciones siempre existirán. ¿Cuál será la responsabilidad del cronista cuando coincide el tema con el hecho, con un hecho determinado, o deteriorado, diría yo, por la ligereza o la exageración o por la ignominia de la parcialidad o de la tendencia ideológica? ¿Cuál es el papel del cronista en ese momento? De acuerdo a la propia ordenanza municipal, que si nos basamos en la ley de 1999, lo que estaba en la Cámara de Diputados, tanto el cronista, que no lo era todavía Rubén Vasconcelos como diputado, Aquiles López Sosa, se publicó qué es el cronista en las ordenanzas y en lo que es el tema del ayuntamiento. Y ahí dice claramente que actuará en imparcialidad y que cuando se llegara a ver los intereses del ayuntamiento, de lo que es el municipio, deberá inclinarse por el interés de la autoridad, o sea, el municipio. Bueno, cuando uno escribe, trata uno de no ser parcial, por eso uno se aleja de los temas políticos. No debe existir ninguna tendencia que impida el paso a la verdad. Sin embargo, cuando analizamos los anales de Aztlán o algunas de las primeras crónicas, se dice que eran 800 españoles el 13 de agosto de 1521 y eran 80,000, 100,000, 150,000 aliados. Cuando analizamos, quizás cuando habla de 30,000 tiene el capitán Pedro de Alvarado, 30,000 tiene el capitán Estamos hablando de 80, 70, 80,000. Pero dice al final que incluso sus aliados de los mexicas se unieron, como son los de Xochimilco. Texcoco se dividió en dos, el que apoyaba. Ponemos en duda muchas veces
pero estamos dudando de quienes escribieron en el momento y cómo contar 150,000 aliados. Entonces, no hay una exactitud, hay una aproximación o una exageración, ¿verdad? Porque ver 100,000 es un mundo, es un mundo, es un mundo de gente. Así que, ¿cómo contarlos? ¿Cómo se contaron? ¿Cómo se llevaba a cabo ese conteo? Y creo que, licenciado Guillermo, amigo, cada ser humano exagera en su apreciación, no se sitúa en el ámbito de poder con frialdad, y con imparcialidad y con exactitud, cómo poder poner las cosas como deben ser, sin exageración ni alguna tendencia, aunque sea el ser humano muy dado a encariñarse, a impresionarse fácilmente, ¿verdad? Pero sí, la imparcialidad debe existir en el cronista. Sí. Conchita. Definitivamente, y ahorita yo pensaba, ¿cómo podrían registrarlos? Pues a lo mejor cada capitán llegaba y decía, yo traigo tantos, ¿no? Yo represento a tantos, y así es como se hizo la suma y el conteo, pero nunca estuvieron todos juntos al mismo tiempo en el mismo lugar, porque sí es cierto, sería increíble. Y qué difícil es este sesgo que uno le puede dar según sus filias y según sus fobias, ¿no? Y es, yo creo que uno de los retos, pues platicando de este tema tan interesante, de este camino de 5 años, que de alguna manera ya representa una crónica de la ciudad de Oaxaca en episodios tan importantes como este que nos decía el ingeniero Jorge Bueno Sánchez, este episodio de una pandemia que nos ha llevado a la tecnología, y tal vez que ahorita podamos, volviendo de este corte, comentar un poco cómo la crónica ahorita está ahí, porque mucha de la añoranza y mucha de los suspiros y mucho de lo que no pudimos hacer, pues lo compensamos con lo que podía publicarse y lo que podíamos leer a través de las redes sociales, que es lo que teníamos a la mano prácticamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos al siguiente corte y volvemos en este momento aquí a Contragolpe? Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí. Pues estamos aquí en A Contragolpe, nuevamente ya en la parte final de este programa del día de hoy. Y yo creo que es prudente indagar un poquito sobre la forma en que cada quien organiza su trabajo. Por eso le quiero hacer una pregunta a mi querido amigo Jorge. Empezar el día y pensar, ¿por dónde comienzo? ¿Qué me da la pauta? ¿Cómo le haces, Jorge? Pensar para hacer. Y los temas son muchos, y no falta quien hable por teléfono, me pida, me sugiera. Lo mío es básicamente la historia que me apasiona, y son los acontecimientos basados en los hechos, en las fechas, en las efemérides. No escribo algo que pudiera estar entre las nubes y el cielo de zafir y el cielo de arrebol, sino que realmente lo que me gusta mucho es la referencia histórica, y trato de hacer la vivencia que estamos sufriendo. Este domingo, el día de hoy domingo, en mi plana de mi parcial, consigno lo que viví y pasó ahora con la vacunación. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo vivimos miles de oaxaqueños que estábamos en los 60 y más? Y ahí refiero algunas cuestiones que no son de crítica, sino fue lo que realmente vivimos y pudimos contemplar. Así que ahí sí escribí un poco más personal y no tan general
Yo considero, Guillermo, que el cronista efectivamente va planteándose en el día lo que va a realizar, pero realizamos también prólogos, realizamos también conferencias que esta pandemia y estos tiempos nos permiten a través de estos medios llegar a cientos o a miles de radioescuchas. La televisión de Oaxaca también llega a todo el estado. Hemos estado trabajando respecto a que, si bien antes teníamos un auditorio de 60, 70 personas y nos presentábamos 2 o 3 veces al año, hoy lo hacemos de tal manera que estos medios nos permiten llegar a miles de gentes. Su programa es de mucha gente, de miles de gentes, pero además es quien lo graba y lo vuelve a reproducir y lo tiene ya en su memoria, pero ya la USB, que ya es otra cuestión, ya no es la memoria que no retiene todo, sino que ya la memoria, estas pequeñas USB, pues nos permiten conectarnos en cualquier momento, mandar. Nosotros como cronistas en Oaxaca nos asociamos, que es una asociación estatal, que a la vez nos adherimos a la Federación Mexicana de Cronistas de la República Mexicana, ¿no? Esta federación tiene alrededor de unos 300 socios miembros, entre ellos hay asociaciones, y hay otras que son consejos de la crónica, como en Puebla, San Luis Potosí, de Jalisco, y hay otros que son figuras como Zacatecas, de Zacatecas y del estado de Zacatecas, de Hermosillo y del estado de Sonora. O sea, son cronistas estatales. Es otra idea. La otra es el intercambio que hoy en día tenemos. Estamos escribiendo también para revistas y participando en los coloquios internacionales en España. Ya asistimos y vamos a asistir próximamente, en unos meses, y esto es que nos reunimos cronistas de México, 20, espero que de esta ocasión podamos asistir, y 60 de los 120 que tiene España. Son cronistas que son toda una institución en lo que es su comunidad, su estado, su ciudad. Hay hoy en día otra forma de ver las cosas. Ya no nos estamos supeditando únicamente al espacio de nuestra ciudad, estamos más allá, estamos participando a nivel república en México, con un hermanamiento con el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Tenemos un intercambio con publicaciones realizadas en España, donde estamos participando con temas que tú conoces perfectamente. Los lunes del cerro y el trabajo de muchos años para lograr específicamente una guelaguetza en el tiempo que se tiene que realizar, tratando de mostrar todo el mosaico cultural, lingüístico, de color, de etnicidad que tiene el estado de Oaxaca. Eso fuimos a exponer ya a España. También lo que es la Semana Mayor, también, y son trabajos publicados en España que tenemos. O sea, el cronista ya es un poquito más fuera de su ciudad, ya es otra forma de vernos. Estamos tratando algo muy importante. Si el cronista preserva, conserva y le da en su valorización la preservación de los archivos históricos, el cronista ya en este momento está convocado a participar en los ayuntamientos como el encargado de los archivos. Deja de ser el puesto de archivero, el del compadre, del pariente, de un empleo. Entonces, ya a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, ya los convenios se están realizando con los presidentes municipales por oficios expresos del secretario, licenciado Germán Espinosa,
Santibáñez, en donde ya entramos los cronistas en otra etapa. La otra es que el cronista, como debe ser, valora y determina también bajo su ámbito quienes reciben reconocimientos, quienes deberán ser nombrados personajes. Y eso mismo a nivel estatal se va a celebrar. También el Estado va a apoyarse en los cronistas para realizar las tareas de preservación de los archivos, de nombramiento de personajes merecedores de las diferentes distinciones que existen. El ayuntamiento, tú lo sabes, tú has sido nombrado ya ciudadano distinguido, has sido nombrado ya por el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca como un personaje. Y así algunos ausentes, algunos ya fallecidos han sido nombrados también ciudadanos oaxaqueños con memoria. Cuando a nosotros nos piden una opinión, pues tenemos que ser imparciales y tenemos que ser en justa medida merecedores de la confianza. Así que, aunque no somos personajes en Oaxaca, ni somos todavía personajes a nivel nacional, como lo llegaron a ser Salvador Novo o Rafael Tomás de Teresa, o su hermano Guillermo, que fue muy lúcido cronista de la Real Ciudad de México. En España sí son considerados como personajes que son merecedores de la confianza, que les permiten entrar a todo, consultar todo, tener acceso a los microfilmes, a los documentos, todo. Y eso es lo que estamos tratando de que en México también la figura del cronista sea suficientemente reconocida para ser merecedora de la confianza, no de depositar, sino de cuidar, de acceder, de paleografiar, de formar convenios, como el próximo convenio que tenemos con la televisión de Oaxaca, en donde los cronistas de las 8 regiones geográficas, 7 de acuerdo al homenaje racial y 8 por la geografía que tiene el Estado. La Sierra Sur, que fue la que se sumó a las regiones como la Sierra Norte, que ya existía como tal. Pero vamos a firmar ese convenio para que cada cronista en cada región pueda hablar de su región, con el conocimiento perfecto y coordinarse con aquello también que tú tuviste mucho que ver, con lo que es el consejo de ese grupo al que perteneció Margarita Toledo, al que tú perteneciste en su momento y se creó para apoyar a la Secretaría de Turismo, para lograr los efectos de autenticidad de ese comité, ser coadyuvantes en la tarea que tienen tan discreta, tan sutil a veces, pero sugerente sobre el tema de autenticidad. ¿Qué es auténtico en relación a qué? ¿Lo del siglo XVIII a lo del XVII o a lo del XVI? ¿O considerar la evolución de las especies darwiniana en la teoría? Pero sí la evolución de los pueblos, ¿no? Las tradiciones que se van acentuando, se van perdiendo, o el vestuario que va modificándose o se va haciendo más discreto o menos elaborado. No, es una tarea enorme la del cronista. Ya no es simplemente ser la figura decorativa. Claro. Sí, Memo. Gracias. Conchita. Pues básicamente estamos para despedir el programa Contragolpe y nos quedamos con esta gran dimensión de lo que implica la crónica. Nos regocijamos de saber que la crónica de Oaxaca está representada en lugares como España y muy bien representada con el ingeniero Jorge Bueno Sánchez y con esta idea de que la crónica que hace Jorge Bueno Sánchez va más de la mano del dato histórico, porque como él nos dijo, porque me apasiona y al apasionarlo pues le hace muy bien y así lo notamos.
Muchas felicidades, ingeniero Jorge Bueno Sánchez, por esta gran labor y que continúa por muchos, muchos años más. Y aquí en A Contragolpe estaremos muy al pendiente. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias a Sobeida Toledo en el manejo de las redes sociales. A Soledad Alvarado Juárez, gracias por tus apuntes en la agenda cultural. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este espacio a través de la radio oaxaqueña. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Que septiembre nos trate bonito y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y bueno, yo quisiera despedir a Jorge simplemente con 2 palabras. Habemus cronista. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, a todos ustedes los esperamos el próximo domingo para que estén con nosotros. Déjenos llegar a sus hogares con un mensaje de cultura más. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias. Por ti doy la vida, oye la voz de mi angustia que llora y que canta queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.